Las especulaciones ya arrancó. El muro entre República Dominicana y Haití ya tiene varios kilómetros y eso lo pudo comprobar nuestra compañera Yulisa Céspedes yendo a la frontera. En su programa Reporte Especial reveló todo lo que pudo encontrar y nuestra compañera Ángela Ramírez lo resume aquí. Según mostró Yulisa Céspedes en su programa El Reporte Especial, más de 20 kilómetros de malla perimetral han sido edificados en los 376 kilómetros de longitud que tiene toda la zona limítrofe de la República Dominicana. Sale precisamente, como dice el general Durán, para darle protección a las instalaciones de las instalaciones de gestión coordinada de frontera. O sea, fue gestión del Ministerio de Defensa. Del Ministerio de Defensa en coordinación con la Dirección General de Aduanas. Cuando se inició la construcción en Elías Piña, hace aproximadamente 2 años, los militares se percataron que los haitianos estaban ocupando más de 2 millones de metros de tierra dominicana. Había una objeción por parte de los ciudadanos haitianos debido a que ellos aseguraban que nosotros estamos construyendo en territorio haitiano. Había una mala percepción de que esto era una tierra de nadie. Eso es un concepto muy mal empleado porque o es de ellos o es de nosotros. En el enfrentamiento, un guardia dominicano y un civil haitiano perdieron la vida y varias personas resultaron heridas. Vino entonces un ataque a pedradas e incluso nos rozaron gasolina a mí, al personal que estaba al frente. ¿Para prenderle fuego? Exacto. Inmediatamente hubo un disparo del lado haitiano y hubo una respuesta del lado dominicano. Los municipios de Carrizal decidieron recurrir al vudú para la retención del territorio y evitar la construcción del muro.